quería comenzar hoy día con mostrarles el bosquejo que tiene nuestro hermano Gilberto Miguel Rufat en su libro. ¿Ya? Recordemos, el libro de él es El Preterismo Total, ya donde mi hermano, él pretende refutar el preterismo pleno, la escatología cumplida, o algunos le llaman hiperpreterismo, muchos nombres, ¿ya? Nosotros le vamos a decir preterismo total o escatología cumplida. Algunos le llaman también escatología del pacto. El tema es que, según mi comprensión, ya les he explicado cómo he ido corriendo mis tiendas hacia el preterismo pleno. Y acá nuestro hermano, quiero partir con esto porque al ir a la Biblia vamos a ir a ver algunas cosas, pero esto tienen que tenerlo presente de mi hermano Gilberto. Mi amado hermano Gilberto, yo lo quiero mucho a mi hermano, él entiende eh, que el libro de Apocalipsis, por eso que aquí dice breve bosquejo de Apocalipsis, él entiende que el Apocalipsis está bosquejado de esta manera. Y pongan atención ya, y a ver si se lo aprenden. El, en el bosquejo que tiene acá, en el diagrama que tiene, entonces está la muerte del Señor Jesús, ya donde se cumple el nuevo pacto, dice mi hermano aquí en su diagrama. Después viene el Pentecostés, ya donde, según el esquema que tiene acá, el pacto de matrimonio con la iglesia, en Efesios 2:17, Efesios 1:14, Hechos 2:17, Efesios 1:14. Desde ahí, desde aquí entonces, desde la muerte del Señor Jesucristo hasta el año 70, que son aproximadamente 40 años, más o menos, ya, aproximadamente 40 años. Entonces, desde ahí, eh, desde la muerte del Señor hasta el año 70, hay 40 años y según mi hermano, esto está relacionado con que en el año 70 viene el Hijo del Hombre. Yo se los dije la otra vez y ustedes ya lo han escuchado, pero quiero volver para que esto les quede bien, bien presente ahora cuando vayamos a ver algunas cosas en Apocalipsis. Entonces, la venida del Hijo del Hombre, para mi hermano, se cumple en el año 70, ¿ya? Y entonces, en todo este tiempo, desde la muerte del Señor hasta el año 70, ¿ya? Está Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 19. ¿Ya? Entonces, lo repito, hasta el año 70, Apocalipsis 1 al 19. Desde el año 70 en adelante, para mi hermano, es el milenio. ¿El milenio cuándo inicia? En el año 70. Para los que creen que es futuro todavía, la segunda venida, el juicio final, la resurrección y los cielos nuevos y la tierra nueva, para muchos de ellos, ¿ya? Entonces parte el año 70 el milenio. Sabemos que los dispensacionalistas entienden que el milenio, ¿ya? Es después de que, eh, según este esquema, es después de la segunda venida que aparece acá. Eso dicen los dispensacionalistas. El dispensacionalista entienden un reino milenial, terrenal, desde Jerusalén acá donde el Señor Jesucristo va a estar gobernando. Futuro para nosotros también, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar de lado. Lo mencioné solamente para que vean que eso está aparte. Aquí estamos hablando de preteristas, preteristas parciales, como nuestro hermano Gilberto. Entonces, desde el año 70, que es la segunda venida del Hijo del Hombre, según lo que entiende mi hermano, hasta lo que él dice acá que es la segunda venida, por eso que aparece aquí en Apocalipsis 29, ¿ya? Donde él entiende que es la segunda venida, donde cae fuego del cielo y lo destruye a todos, según Apocalipsis 20, ¿ya? Y después viene la resurrección y el juicio final, y los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar acá? Que desde Apocalipsis 1 al 19, para mi hermano Gilberto y preteristas parciales, entonces la venida del Hijo del Hombre. Él entonces ve dos venidas del Señor Jesucristo. Ve la venida primero como Hijo del Hombre
y ve después, en un futuro todavía para nosotros, ve una segunda venida. Para él es segunda venida, para mí vendría a ser una tercera venida, porque es la misma persona, ¿ya? Entonces, Apocalipsis del 1 al 19, venida del Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis 20 al 22, entonces la segunda venida y después el estado eterno, con los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, ¿por qué quiero enfatizar esto? Porque como hemos visto que Apocalipsis, el bosquejo de Apocalipsis, este es un bosquejo de Apocalipsis, uno tiene que aprender que hay otros hermanos que no harían este mismo bosquejo, ¿ya? Un dispensacionalista lo haría distinto. Un amilenial y un postmilenial tendrían algo muy parecido, ¿ya? Casi igual diría yo. Pero un preterista pleno, un preterista total, no tendría esto, ¿ya? No tendría este mismo diagrama. ¿Por qué no tendría este mismo diagrama? Porque para un preterista total, uno que cree que ya está todo cumplido, Apocalipsis dijimos que es recapitulando, ¿ya? Va recapitulando. ¿Qué significa eso? Que avanza un poco, llega hasta cierto punto y retrocede, ¿ya? Y después avanza otro poco, da más detalles, va avanzando y retrocede, después va avanzando y retrocede, y después avanza y da más detalles de las mismas escenas muchas veces, y va dando más detalles y después va profundizando hasta llegar al clímax, ¿ya? Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para la comprensión de un preterista total, implica que hay una sola segunda venida y que se va repitiendo en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Es lo que yo quiero mostrarles, algunas de las cosas, ¿ya? Esto es lo que quiero mostrarles, que a mí me parece que no es un quiasmo propiamente tal, sino que más pareciera ser que es una recapitulación, ¿ya? Y también hemos dicho que para un preterista total, el Apocalipsis no es un libro secuencial o cronológico, una secuencia después de otra. O sea, capítulo uno, después el capítulo 2, capítulo 3 y los acontecimientos que van sucediendo allí, es todo secuencial, ¿ya? Nosotros creemos que no es secuencial, no es cronológico, sino que el autor se toma la libertad de avanzar un poco y después retroceder y dar más detalles de una escena o de un evento que ya aconteció antes. Y después empezar a avanzar un poco más y va dando detalles y va armando el- la historia, ¿ya? De la salvación hasta llegar al clímax donde se cumple todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto, porque eso es lo que tenemos que tener presente. El Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Si no lo cumplió todo, entonces, claro, hay todavía cosas que tendríamos que esperar. Pero si ya lo cumplió todo, entonces entendemos que la interpretación del libro de Apocalipsis, lo más probable es que sea recapitulando y no en línea, ni tampoco un quiasmo que avanza y después retrocede, no. ¿Ya? Eso es lo que quiero, quiero hacer el esfuerzo y ver si lo podemos lograr hoy día. ¿Ya? Entonces, ahora sí que me voy a mi Biblia y les enseño ahí. Espero haberme explicado porque de repente es un poco difícil de explicar ahí si no los tengo aquí para verles las caras, a ver si ustedes están con cara de duda o no, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí estamos nosotros en Apocalipsis 20, ¿ya? Y lo hemos leído ya varias veces, pero fíjense que aquí se habla de un ángel que desciende del cielo y que ata al enemigo, al dragón. Este dragón también es conocido como la serpiente antigua. Ya aquí nos empieza a dar detalles ya, ¿ya? Porque dice, y prendió al dragón, en el versículo 2, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años. Estas son visiones, ¿ya? Y vi, ¿ya? Una visión de Juan, y vi. Y recordemos que cuando se habla de visiones significa que tiene que tener una interpretación. Ahora, ¿cuál es la interpretación para los del primer siglo? Como son, él lo declaró mediante señales, mediante símbolos, mediante una simbología, que obviamente los creyentes del primer siglo, ellos entendían el lenguaje, nosotros no, porque no conocemos bien el Antiguo Testamento. Ellos, como tenían a los apóstoles que ya le habían enseñado, y ellos mismos, por el hecho de ser judíos, conocían toda la historia, ¿ya? Entonces, ellos tienen el contexto, entonces ellos pueden ir relacionando, ¿ya? Ellos pueden relacionar con el dragón. Entonces uno puede pensar el dragón, una bestia, un monstruo, y ahí entendemos que como es símbolo, entonces esto representa algo, ¿ya? Lo mismo que cuando dice serpiente antigua, entonces el dragón, la serpiente antigua, aquí dice quién es el diablo y Satanás. Y ya vimos que diablo y Satanás implica que son los enemigos, los adversarios, los acusadores. ¿M? Ahora, como es simbólico, uno podría entender que si se está refiriendo a un ser espiritual, ya vemos que entonces que la cadena y el abismo y la llave, todo tiene que ser simbólico, de modo de estar enseñándonos que este ángel que desciende del cielo, y entendemos dirigido por Dios, mandado por Dios, entonces va a restringir la actividad del diablo, del dragón, de la serpiente. ¿Para qué? Ya vimos que era para que no engañara más a las naciones, lo que vimos aquí. Esa era la atadura, es con un propósito, para que no engañe más a las naciones. ¿Y por qué no engañar más a las naciones? Porque si las engaña se va a ir en contra de la iglesia y es lo que hemos visto en el versículo 7 aquí, ¿ya? En el versículo 7 y el 8 en adelante. Entonces, en el versículo 8 dice que cuando ya es suelto, sale para engañar a las naciones. Eso lo vimos, ¿ya? Eso hay que tenerlo en mente, lo estoy repitiendo así súper rápido. Ese era el motivo para que estuviera atado Satanás. Otra de las cosas que vimos es que después de los 1000 años iba a ser desatado por un poco de tiempo. Después de los 1000 años, una vez que se terminen los 1000 años, va a ser detenido por un poco de tiempo. Otra cosa que vimos la semana, o sea, el martes pasado, es que en el versículo 4 se nos habla de que en la visión ve tronos, ¿ya? Ve tronos donde se sientan algunos, donde dice, y se sentaron sobre ellos. Y decíamos que aquí no se dice quiénes se sientan. Algunos postulan que son los mismos que eh, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ¿ya? Entonces podrían ser ellos o podría ser otro grupo. El punto está en que los que se sientan en los tronos, ellos se sientan para hacer juicio. Les fue dado hacer juicio. Y después se nos habla de las almas de los decapitados, que podría ser otro grupo, ¿ya? Ahí por lo menos no nos vamos a meter todavía en eso. Podrían ser dos grupos distintos o un solo grupo, ¿ya? Y lo estoy mencionando porque quiero que veamos algunas cosas en el mismo libro de Apocalipsis para que vean ustedes que aquí estamos en el capítulo 20 y según el esquema de nuestro hermano Gilberto, aquí en el capítulo 20 ya implicaría que esto es después del año 70, ¿ya? Queda claro eso, ¿cierto? Que como estamos en Apocalipsis 20, eso implica que es después del año 70 cuando la ciudad y el santuario fueron destruidos. Eso está claro, me parece, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Ya? El esquema que mostré al principio, recuerden, del 1 al 19 de Apocalipsis termina todo el año 70. El capítulo 20 al 22 implica ya desde el año 70 hacia adelante. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque al analizar el capítulo 20, a la luz del mismo Apocalipsis, tendríamos que ver si se recapitula o no.
porque si no se recapitula, es probable que nuestro hermano tenga razón. Pero si vemos cosas de este tipo antes, en capítulos anteriores, entonces vamos a quedar ahí diciendo, oye, pareciera ser entonces que el esquema no es concordante con lo que dice Apocalipsis, ¿ya? Entonces aquí en el versículo 4 de Apocalipsis 20 vemos que a algunos, ¿ya? Vemos a los decapitados aquí, las almas de los decapitados. Fíjense por qué son decapitados. Dijimos ya la otra vez que era por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, ¿ya? Y también se dice que estos mismos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, fíjense, cuando uno se ubica aquí en estos versículos, ¿ya? Estamos ahí en el versículo 20 y, por ejemplo, nos vamos aquí a algunas referencias cruzadas. Estoy en el versículo 24 y vamos a revisar algunas referencias cruzadas. ¿Qué significa referencias cruzadas? Que hay otros versículos que están relacionados con el versículo 4 según el estudio que han hecho muchos otros hermanos y que han querido compartir para que cada uno después lo revise si se aplica o no se aplica. Esas son referencias cruzadas. Uno tiene que comprobarlas de todas maneras y asumir responsabilidades si es que entiende que aplica o no aplica a los versículos. Entonces, para que ustedes vean, el versículo aquí dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado hacer juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y como estamos haciendo la comparación con el diagrama que puso nuestro hermano Gilberto, entonces esto tiene que pasar después del año 70, porque recordemos, el esquema es del 1 al 19, ¿ya? Y en el 19, capítulo 19, es el año 70, con la venida del Hijo del Hombre, según el esquema de nuestro hermano Gilberto y de los preteristas parciales. Entonces, este capítulo 20 no debería, no debería estar entonces antes del año 70, debería ser después del año 70. Pero, como le dije hace poco, si es que nosotros encontramos que estos mismos hechos se están dando antes, en capítulos anteriores en Apocalipsis, entonces uno va a querer descartar el diagrama porque, como dicen otros hermanos, Apocalipsis debe entenderse como un libro donde se recapitula. No es cronológico, ¿ya? Sino que lo que prima es la recapitulación. Entonces, por eso que les dejo claro eso, ¿ya? Entonces aquí en Apocalipsis 4, cuando se habla de tronos, entonces se ven algunos versículos, ¿ya? Que se relacionan. Por ejemplo, aquí con Daniel 7:9, ¿ya? Daniel 7:9, que era un versículo que citó mi hermana Gabriela el martes. Aquí en Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y un anciano de día se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Y este es un trono que entendemos un trono celestial según Daniel 7:9. ¿Ya? Después tenemos Daniel 7:18 donde se nos dice, Daniel 7:18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos, o sea, siempre, por siempre. Esa es la idea de Daniel 7:18. Estamos hablando de los tronos, ¿ya? Y en Daniel 7:22 se nos dice que hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Se fijan que en el versículo 4 dice que eh, vi tronos y se sentaron los que se les dio autoridad para juzgar. Aquí en Daniel 7:22 dice que
hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos poseyeron el reino. Entonces, si el Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, esto tiene que haberse cumplido antes, ¿ya? De el año 70. Después en Daniel 7:27 se dice, y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos lo servirán y obedecerán. ¿Ya? Y aquí, siempre teniendo en mente los tronos, ¿ya? Aquí el Señor Jesucristo, en Mateo 19:28, Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se fijan? Quiero que vayan captando. Aquí se habla del Hijo del Hombre, ¿ya? Y se dice que se sienta en el trono de su gloria. Y dice, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y como estamos viendo aquí, en el versículo 4 dice que se sentaron sobre ellos y les fue dado hacer juicio. ¿Se fijan? Estamos hablando de tronos y estamos hablando de hacer juicios. Referencias cruzadas. ¿Qué significa referencias cruzadas? Que hay otros textos en el Antiguo Testamento o en otros lugares de la Biblia que están relacionados con el versículo que estamos analizando. Y como les estaba diciendo, si el diagrama que vimos al principio, del 1 al 19, habla solamente de la venida del Hijo del Hombre, aquí en el capítulo 20 ya no tiene que manifestarse nada relacionado con la venida del Hijo del Hombre, porque según el esquema que vimos antes, el Hijo del Hombre ya vino en el año 70 en juicio, ¿ya? Y ahora se espera una venida distinta, diferente. ¿Mm? Ok, ahora vamos con las almas, porque dice que vi las almas de los decapitados. Fíjense, ahora estamos en Apocalipsis, Apocalipsis 6:9. Dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Se ve? ¿Qué significa esto? Que cuando se abre el quinto sello, en Apocalipsis 6:9, lo que ve Juan es que ve debajo del altar almas. Y estas almas habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y dice que eran almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Se fijan? El testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, en el capítulo 20, que supuestamente es un futuro, después del año 70, y que no debería estar, ¿ya? No deberían haber nada relacionado con lo que ya supuestamente, según el diagrama, pasó en los capítulos del 1 al 19. Y resulta que las referencias cruzadas de hermanos que han estudiado las escrituras también, así como lo ha hecho nuestro hermano Gilberto. Entonces ahora el trabajo de cada uno de nosotros es ver si realmente, qué es lo que debería aplicar. Si Apocalipsis realmente va recapitulando, y si hay recapitulación, entonces en el capítulo 20, aquí nos está diciendo que en el capítulo 6, lo voy a mostrar aquí, en el capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, aquí, 6:9, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Fíjense.
Entonces, ¿qué implica esto? Implica que aquí en Apocalipsis 24, estos son decapitados por el testimonio de Dios, de Jesús y por la palabra de Dios. Es lo mismo que está pasando en el capítulo 6 de Apocalipsis. Es prácticamente lo mismo. Están siendo muertos por el testimonio de Jesús. Ahora, uno podría decir, oye, pero también después del año 70 murieron muchos, muchos, ¿ya? Por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Correcto, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice que son las cosas que están a punto de suceder. No dice que van a suceder después de muchísimos cientos o miles de años. Y como ya hemos visto que las declaraciones de tiempo son sumamente importantes y que se está dirigido a las 7 iglesias, entonces es sumamente importante que al revisar las referencias cruzadas, vemos que lo más probable que haya recapitulación y que el capítulo 20 entonces esté mostrando escenas que ya había Juan mencionado en capítulos anteriores y ahora está dando más profundidad al tema. ¿Por qué está dando más profundidad? Porque dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ya? Entonces, en las referencias cruzadas, estamos viendo entonces que al hablar de las almas, vemos que en el capítulo 6 ya se habla de las almas, de los decapitados por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Es prácticamente lo mismo. Cuando se habla de almas, también tenemos en Malaquías 4:5 y se nos dice, he aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Ya? Entonces, cuando aquí vemos en Malaquías, que está hablando de que antes de eso tenía que venir Elías, y entendemos que Elías fue uno de los decapitados, o prácticamente el decapitado que se menciona en las Escrituras. Recordemos que a Elías se le cortó la cabeza y dice que tiene que ser antes del día grande de Jehová, el día de Jehová grande y terrible. Y sabemos que el Señor Jesucristo dijo que Juan el Bautista era el Elías. Entonces ahí tenemos otra referencia que nos hace meditar que estas son cosas que en el tiempo de la iglesia ya había pasado o estaban manifestándose, ¿ya? Después, en Mateo 17, aquí estoy en Mateo 17 del 10 al 13, entonces se nos dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús respondiendo les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Se Ahí está la relación, la armonía, cómo cuadra todo. Aquí se habla de las almas de los decapitados y ya sabemos que Juan el Bautista fue uno de ellos y que está relacionado con que iba a ser antes del día grande de Jehová y el día grande y terrible de Jehová fue en el año 70. En el Marco 9:11 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ya? Ok. Entonces ahora vamos a estar viendo aquellos que son decapitados. ¿Ya? ¿Por qué vamos a ver ahora los decapitados? Porque vemos acá que en el versículo 4 se nos habla de los decapitados, se nos habla de los que fueron muertos por el dar testimonio de la palabra, ¿ya? Y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Esas son las cosas que estamos viendo, referencias cruzadas, ¿ya? Para que les vaya quedando claro. En Mateo 24:10 se nos dice,
Recordemos que Mateo 24 habla de la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 25 habla de la venida del Hijo del Hombre. Y entonces muchos serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Se fija? Aquí ya hay tribulación, hay persecución, hay muerte. Después se nos dice en Marcos 6:16, hablando de lo que oyó Herodes, y dijo, este Juan, el que yo decapité, él ha resucitado de los muertos. Aquí estamos hablando entonces siempre del decapitado que fue, se habla de Juan el Bautista. ¿Ya? Ahí hay otro versículo, Marcos 6:27, y también en Lucas 9:9, ¿ya? Donde habla de el decapitado que fue Juan el Bautista. Ahora, muchos postulan de que al hablar del decapitado Juan el Bautista o de los decapitados según Apocalipsis 24, está relacionado con los mártires, los que mueren por causa de la palabra. ¿Y por qué se dice eso? Porque el mismo texto lo enseña, porque dice por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, los decapitados acá, si bien es cierto uno lo relaciona con Juan el Bautista, y otros lo podrían relacionar con los creyentes del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero la idea es que son los que han muerto, los mártires, porque mueren por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y recordemos que en el primer siglo, la iglesia primera fueron los que fueron muy perseguidos por los judíos, ¿ya? Entonces, aquí muchos entienden que se refiere a los mártires que mueren por causa de la palabra. Y también vemos los testigos en Apocalipsis 1:9. Juan dice, en el versículo 9 de Apocalipsis 1, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Se ve, aquí hay otra referencia a que está claro que antes del capítulo 20 ya habían hermanos que estaban testificando y estaban siendo testigos del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. En Revelaciones 1:9. El mismo Juan es uno de ellos. Aquí en Revelaciones o Apocalipsis 11:3 dice, y yo daré a mis dos testigos, ¿se fijan? Que profeticen y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio o de saco. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo, hay testigos. ¿Testigos de qué? De la palabra de Dios. Van a estar profetizando. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Y dice, y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, fíjense, aquí tenemos otra referencia a lo que tenemos en el capítulo 20, donde fue sepultado, o sea, encadenado el enemigo en el abismo. Y dice, y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Se ve? En Revelaciones 12:11 dice, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Ya? Lo voy a dejar hasta ahí por causa de la hora, ¿ya? Yo no quiero estar abusando, pero por lo menos para darle el puntapié para que ustedes hagan esas referencias, ¿ya? Si van a estar echando una mirada en su Biblia, vean la referencia a dónde lo llevan. Ahora, ¿qué quería mostrar con esto? Y lo último que les enseño, ¿ya? Aquí, ahí. Este bosquejo, entiendo que lo están viendo todos. Ustedes me dicen. Sí, se ve. Sí se ve. Gracias, hermana Sí, mía. se ve clarito, se ve clarito. ¿Se fijan que Sí se ve. para mi hermano Gilberto, entonces, después del año 70, ya, como ya vino el Hijo del Hombre en el año 70, entonces de ahí para acá es el milenio y la segunda venida todavía como está en un futuro de nosotros, ningún pasaje, ningún versículo de Apocalipsis 20 al 22
debería estar relacionado con lo que está antes. No debería estar relacionado. Pero si es recapitulación, si va recapitulando, claro que tienen que estar relacionados. Y lo que yo le he querido empezar a mostrar es que mucho de lo que está en el capítulo 20 ya el apóstol Juan ya dijo y ahora está dando más detalles nomás. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles. ¿Ya? Y voy a dejar de grabar. Un milenio de fe y transformación, del ya que sembraba, del aún no por ver. Su propósito, la gran comisión, al mundo la luz del amor ofrecer. A la generación que bajo la ley esperaba la aurora, un nuevo nacer. Un ángel potente del cielo bajó, con llave del abismo en su fuerte poder. Al gran engañador el serpiente ató, por 1000 años ya no pudo engañar. Así el camino se abrió al mensaje de vida sin igual. Fue la primera resurrección de espíritu y mente, del alma al clarear, con Cristo en su trono en gloriosa visión, los santos con él en su reino al reinar, ministros de gracia con nueva unción, la gloria del Espíritu los vino a guiar. La palabra sembrada floreció por doquier. Los apóstoles fieles cumplieron su rol. Cuando la tarea se vino a hacer, el Hijo del Hombre brilló como el sol. En juicio divino, su pacto al romper, la antigua maldición por siempre cayó. Si la letra de muerte su gloria mostró, su gloria mostró, cuanto más el Espíritu dador de vivir, aquella en tinieblas se desvaneció, mas esta eterna nos viene a ungir. Por el competente su reino ascendió, la imagen de Cristo en nosotros al lucir. Fue la primera resurrección de espíritu y mente, del alma al clarear, con Cristo en su trono en gloriosa visión, los santos con él en su reino al reinar, ministros de gracia con nueva unción, la gloria del Espíritu los vino a guiar, los vino a guiar.